Sabemos ya que divorciarse es un viaje, es problemático, despierta un montón de emociones muy complicadas. Y nosotras como madrastras, pues a veces llegamos en fases del divorcio como un poco tortuosas, no siempre llegamos con todo el pescado vendido. Una de esas fases tortuosas es cuando hacemos la primera toma de contacto con la ex, porque claro, ya sabéis, nos caemos del guindo, llegamos a la familia enlazada y está ahí la ex, ¿no? Pero yo creo que lo más complicado de todo ya no es esa fase de intentar conocerla, empatizar y acabar en el pozo de odiarla, que ahí hemos estado todas, sino lo más complicado es cuando nos damos cuenta que existe una dinámica entre nuestra pareja y la ex que empieza a resultarnos incómoda. Empezamos a cuestionarnos y nos damos cuenta que nuestra pareja tiene serias dificultades en poner límites a la ex. Y ahí es donde explota el problema y bienvenidas a ser madrastra y tengo una pareja que no le pone límites a la ex. Además, hoy pues tenemos un invitado especial, tenemos aquí a Juan Manuel, que da la casualidad que es mi marido, del que siempre hablo, pero me parece súper interesante traerlo aquí porque, primero, porque es un valiente y tenemos que estarle muy, muy agradecidas que quiera prestarnos voz y rostro para contarnos su experiencia. Porque aquí, bueno, ya lo sabéis, en casa del herrero, cuchara de palo y, por supuesto, el problema de los sin límites a la ex lo hemos vivido. Entonces, nos parece muy interesante que él nos cuente cómo fue su experiencia, para que no solo sea la visión nuestra de estar pasándolo mal, sino ver la otra cara de la moneda, que también es complicada. Así que, y bueno, Berta, aquí estamos. Yo os admiro y a ti, Juanma, hoy especialmente de que te prestes a meterte aquí en la cueva de las madrastras. Vamos a cuidarte, pero no prometemos nada. Tú ya sabías dónde te estabas metiendo, así que Sí, y este sí que lo sabía, estaba avisado además. Sí, sí. Bueno, ya sabes que yo también doy guerra, así que no os sí, sí, preocupéis. me consta. Bueno, bienvenido, Juanma. Y ahora en serio, muchas gracias por prestarte a darnos tu mirada, porque siempre hablamos de poner los límites a la ex, pero ya nos hemos dado cuenta de que al final de lo que estamos hablando es de un problema de pareja, Sí. cuando los dos miembros de la pareja estamos en puntos totalmente diferentes de nuestra vida, de nuestras relaciones, y nos cuesta mucho entendernos, nos cuesta muchísimo negociar, no entendemos por qué el otro hace lo que hace o por qué le afecta tanto que dejemos de hacer lo que dejamos de hacer. Entonces, creo que tener aquí tu mirada nos puede ayudar mucho a que las madrastras puedan acercar posiciones con su pareja, que al final creo que este es el gran deseo que tenemos, ¿no? Poder llegar a ser un equipo. Así que vamos a hacer lo que podamos para caminar en esa dirección. Exacto. A ver, antes de empezar, yo voy a romper una lanza por ti. Yo no lo pasé muy mal. La verdad es que creo que tú fuiste ¿cómo decir? Tú sufriste un despertar temprano. Pero ¿cómo viviste tú el inicio de tu separación, tu divorcio? ¿Cómo viviste tú esa fragmentación en la relación con tu ex, que realmente tuvo que ser también bastante traumática? Mm, A ver, yo creo que ese es un buen comienzo. Em, y esto es un poco un mensaje, ¿no? Para las madrastras y para las parejas, ¿no? Nadie pasa por un divorcio o una separación sin pagar un alto precio. Por temas personales, pero también por el agobio de esta sociedad en la que vivimos. Tal como hablábamos el otro día, que un matrimonio se rompa es un fracaso. Es un Sí. fracaso tanto del hombre como de la mujer, pero se eleva ya también a la familia, de tal manera que se genera un ambiente opresivo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Una pregunta, Entonces, porque cuando tú hablas de la familia también te estás refiriendo a tu familia extensa, ¿no? Que también supone un fracaso para ellos, también lo pueden percibir, ¿no? sí, claro, a la familia cercana o Mm. depende de hasta dónde lleves, ¿no? Pero incluso más alejada. Por tu parte y por parte de tu ex, porque nadie está, bueno, nadie. Yo creo que la mayoría de la gente cuando está en una relación también mantiene una relación cercana con la familia de su pareja. Sí. Y más cuando son relaciones de muchísimos años, como este caso. Entonces, la línea base de la que partimos es una situación básicamente casi catastrófica y por lo tanto nadie está en su mejor momento. Así que
nota mental para madrastras o futuras madrastras es la persona a la que estás conociendo no está en su mejor momento ni es su mejor versión. Eso no justifica. Eso lo que quiere decir es que para conseguirlo mejor hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Mm. Y bueno, dices que tuvo un despertar temprano. Sí, lo La verdad tuviste. es que sí, comparando sí, sí que lo tuve, pero fue derivado de algo que, primero, una percepción personal basado en la decepción. Y otro, el que tuve una persona al lado que me ayudó. Y ese es un punto clave. Creo que el segundo mensaje, la segunda nota que hay que enviar es que todos necesitamos ayuda. Y los más valientes son las que la aceptan o la piden. Y esto es un Sí, mensaje realmente para que cuando nos estén escuchando las parejas, si realmente lo Eso, están pasando mal, hagan el favor ya de atreverse, que no nos vamos a comer a nadie, que para eso te hemos traído aquí, para que vean que efectivamente no nos comemos a nadie. Has hecho exacto. una cosa que a mí me ha llamado la atención. Has hablado de la decepción. Te decepcionaste con la otra persona. ¿Ese fue para ti tu despertar? Sí, sí. Cuando después de tantos años, después de un proyecto común, después de unos hijos que son, por así decirlo, al final los que más pagan y por los que más tenemos que velar, llegas a puntos de extremo egoísmo, al final te das cuenta de que la persona con la que has estado no es como pensabas, ¿no? Entonces tienes que elegir y yo por lo menos elegí a mis hijos y a mi pareja. Pero es la persona, claro, la persona que es tu ex en este momento tampoco está en su mejor versión y también está sufriendo y eso también propicia, ¿no? Este tipo de desencuentros. Sí, lo que pasa que a partir de cierto punto no es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros exes. Estoy totalmente de acuerdo. Yo te quería Son, preguntar, Juanma, sí, estás hablando de un proceso como muy largo, ¿no? De decir, bueno, llevábamos muchos años, después tuvimos unas expectativas de cómo iba a ser la separación, después me decepcioné de cómo estábamos llevando la separación. Hay algo que las madrastras suelen comentar, que es decir, bueno, pero es que si mi pareja ya se ha separado, ya hace un año que se ha separado, ¿cómo es que sigue con esto, no? Y yo te quería preguntar, ¿cuánto crees que se tarda desde que tomas la decisión de separarte hasta que realmente has establecido una nueva normalidad con tu ex? Creo que se tarda mucho más de lo que las madrastras en general esperan. yo creo que después de 6 7 años seguimos sin estar al 100%. Eso no puede desaparecer, nunca. No puede desaparecer por mucho que lo deseen las madrastras, las parejas. Hablo de las parejas porque creo también hay tanto padres como madres, ¿no? En esta situación. O sea, que hay Sí. madrastras con diferentes orientaciones sexuales. Por lo tanto, hablo Mm, de parejas. Por mucho que lo deseemos, la ex no desaparece del día a la noche, ¿no? O aunque mm, quisiéramos. Los niños no desaparecen a no ser que tú quieras desaparecer de sus vidas, lo cual no creo que sea ni lo más valiente ni lo mejor para nadie. Y hay otra cosa, la sociedad no desaparece, la familia no desaparece, el colegio no desaparece. Es mm, decir, siempre hay un recordatorio de que verdaderamente estuvimos un proyecto común con una persona y de alguna manera vamos a seguir ligados a ella durante toda nuestra vida. mm. Entonces, lo que hay que intentar es alcanzar la mayor normalidad dentro de esa anormalidad que verdaderamente dentro de pocos años yo creo que será la normalidad, ¿no? Es decir, las familias enlazadas son el modelo familiar que más está creciendo según Mm, los estudios. Entonces, tenemos que ajustar las nuevas normalidades, pero mm. cuesta mucho en una sociedad en la cual no es que no se quiera adaptar, sino que no se está atreviendo a adaptarse. Porque además te has nombrado, ¿no? El colegio, has nombrado diferentes entornos. Es que me ha resonado mucho lo del tema de la familia.
realmente esos son los puntos de presión, ¿no? Que son los que disparan la culpa y el malestar en un padre, porque hablo por ti, ¿no? Que se acaba de separar y que tiene hijos, porque nosotras muchas veces lo hemos comentado, nosotras como madrastras nos duele el que dirán, nos duele la presión social, nos duele la posición social en la que nos coloca a nosotras, ¿no? Pero a vosotros también os coloca en una posición social complicada. ¿Tú eso cómo lo has vivido? Mal, mal. Aquí ya depende de las situaciones personales de cada uno y de las ex. En mi caso, pues he tenido la desgracia de que mi ex, no sé muy bien exactamente el motivo, pero básicamente hizo una amplia campaña de desprestigio hacia mí, no solo en su familia o en sus amigos, sino en mi familia y en mis amigos, ¿no? Entonces, en esos primeros instantes, verdaderamente esa carga y esa presión es muy alta, porque se pueden llegar a perder relaciones muy importantes Y sí, ahí por es donde se está. prejuicios. Claro, o sea, ahí es donde tú te estás sintiendo aislado, te estás sintiendo incomprendido, invalidado, ¿no? Exacto. Y eternamente culpabilizado. Entonces, aquí es donde Exacto. llega la pregunta del millón, o sea, ¿cómo? O sea, tú te tienes que coordinar con una persona que está haciendo una campaña de desprestigio hacia ti y que además te está exigiendo que sigas estando al 100% en coparentalidad y corresponsabilidad, que a mí me parece perfectamente lícito, ¿no? Pero es que es como que son cosas totalmente incongruentes y no compatibles. Tener una persona que te está socavando la vida y además que te esté pidiendo el 100%. Pero entonces tú aquí también, ¿cómo empiezas a poner límites? Y yo también quería preguntarte una cosa, que antes de entrar al tema de los límites, porque creo que una vez que lleguemos allí ya no nos vamos a ir, has hablado de cómo desde fuera percibes primero que te está saliendo de la normalidad, ¿no? Estás dejando de hacer lo que se debe hacer a nivel de familia y como Exacto. padre, y además puedes recibir un montón de miradas que son culpabilizadoras. Pero imagino que si esto te impacta tanto es porque internamente de alguna manera también lo sientes así, o sea, también has interiorizado esos valores y tú también debes de sentir que estás haciendo algo mal o no es así. Te quería preguntar, más allá de lo que recibiste de fuera, ¿cómo era tu vivencia interna, ¿no? De ser un padre que se ha separado y que ahora decide pues que sus hijos ya no van a tener la familia que deberían tener según lo que la sociedad marca, ¿no? Verdaderamente esas presiones y esa fuerza que existe desde el exterior lo que hacen es resonar o amplificar lo que sientes por dentro. No debemos de olvidar que nosotros a día de hoy hemos sido educados y criados en un sistema basado en la religión católica, ¿no? Sí. Con unos profundos estamentos que refuerzan el tema de la familia nuclear, la familia estandarizada y el hasta que la muerte los separe, ¿no? Mm. Entonces, es absurdo pensar que esa crianza tradicional no tiene sus consecuencias en esos momentos, y en esos momentos llega la culpa y el autofustigamiento. Porque tú no has podido sostener la familia. Hombre, estás rompiendo con cosas sagradas. Es que Ten en además, o sea, cuenta. y tú vienes de una familia tradicional, es que para ti eso ha tenido que ser doble peso. Perdón, hay que ir al chisme. Yo vengo de una familia tradicional, aunque verdaderamente llevo muchos años sin creer, ¿no?, en esos valores católicos, bueno, en ciertos valores católicos, porque verdaderamente sí que considero que los valores cristianos se reflejan en las democracias o en las sociedades avanzadas de hoy en día, ¿no? Pero esos valores católicos profundos, esa cosa heredada, ¿no?, del ala más radical de la Iglesia Católica, aunque quieras desprenderte, siguen instalados ahí, porque es lo que te han educado. Yo he sido el primero que yo conozca de mi familia en divorciarme, Ya. el primero. No significa que haya sido el primero que se lo plantease o el primero que quisiera o demás, porque eso, claro, pero sí el primero que se atrevió a hacer algo, En contra del valor tradicional. sí, y algo que requiere mucha valentía y
creo que valentía es la palabra, ¿no? Y valentía es una palabra que voy a repetir mucho a lo largo de hoy, pero bueno, es una palabra que se suele decir mucho, pero que verdaderamente en la práctica no se suele poner. Y al final el punto clave creo que en este caso son las sensaciones de culpabilidad y de vergüenza. Sí, porque además es como que cuando tú estás rompiendo, ¿no? O estás dando ese paso, supongo que sentiste miedo de que tu propia familia te repudiase. Yo sabía que mi familia cercana no me iba a repudiar nunca, igual que yo no sería capaz de repudiar, pero eso no quita de juicios y de señalamiento. Aquí me tienes que De dejar que lo señalamiento. cuente porque es que me parece, o sea, yo a mi suegra la quiero mucho, pero mi suegra ha sufrido un montón por el que pensarán las vecinas. O sea, aquello fue brutal, aquello a mí me supuso decir, hostias, ¿hasta qué nivel? Como que las diferentes esferas de la familia, ¿no? Están sufriendo también por este divorcio. Claro, porque ten en cuenta que ella es una mujer mayor que ha sido educada en un colegio de monjas de la posguerra, Sí, sí, con unos valores que se basaban más en el qué dirán que en el verdadero acto en sí, pero que ¿no? es como que me llama Esa mucho es la la atención. vergüenza de la que Claro, hablaba. sí, sí, Esa es la vergüenza de la que hablaba. pero que yo siempre me he sentido muy bien acogida y ahora lo pienso en el tremendo esfuerzo que se hizo, ¿no? Para acogerme cuando se estaban navegando sentimientos de culpabilidad y de vergüenza tan grandes, ¿no? Y si tu madre estaba sintiendo eso de alguna manera, ¿cómo no lo ibas a estar sintiendo tú? O sea, evidentemente esto no sucederá en todos los casos, pero sí que es verdad que las emociones son comunes, aunque no lleguemos a esta magnitud, porque creo que tú estás aquí en una magnitud muy heavy, pero Yo no creo que esté en una magnitud muy heavy, yo estoy siendo Jolín. sincero. no, me refiero a que esta casuística, ¿no? De que tu madre sintiera también ella la presión de la vergüenza porque su hijo se divorciara, ¿no? Esa, cómo la sociedad también la iba a mirar a ella como madre. Es que me parece como muy heavy, ¿sabes? Que no todo el mundo lo va a vivir así, pero... Y aún así yo creo que es lo más común que existe. Hombre, yo me acuerdo, fíjate lo que te voy a decir, yo me acuerdo cuando mis padres se separaron, mis yayos lo vivieron con una intensidad brutal. O sea, mi Normal. yaya sintió el divorcio, vivía el divorcio como si hubiera sido un propio fracaso de ella. Fue como una cosa muy, muy loca, fue muy loca, ¿no? Como su incapacidad para criar un hijo como Dios manda, digamos, ¿no? Que sea capaz de mantener esos valores de familia y Sí, que sea capaz de tener una paternidad. Porque, claro, no lo sé, Juanma, te quería preguntar, ¿crees que se puede mezclar esta idea católica que has expresado y que creo que es súper importante con la concepción que tenemos ya a nivel de género, de que del padre no se espera que sea un padre atento, sino que más bien hay un mensaje como de que los padres pues son más desapegados, que no ejercen, que hoy en día ya hay una crítica de esto? No sé si también se puede mezclar toda esta idea que tiene que ver con el género a la hora de sentirte pues avergonzado o culpable. A ver, aunque yo creo que hay detalles diferenciadores en el tema de la visión de género, ¿no? Yo creo que hay un punto común. Mm, Tanto al hombre como a la mujer se les juzga si la pareja no funciona, por X o por Y. Cuando ya tienes hijos, verdaderamente yo creo que se hace aún más hincapié en los errores, ¿no? Yo no he sufrido por el hecho de que se me acusase de no ser el padre, por no ser un el padre perfecto. abastecedor, ¿no? Ajá, ujú, Del el proveedor, ¿no? De la ujú. casa. En ese punto no. Lo que yo sí sentí, y fue uno de los grandes puntos de ruptura, es que mi ex sí que me puso en esa situación. Hay una conversación que nunca olvidaré y que yo creo que es bastante más común y que es una de las cosas que tienen que ver con el género, y es que verdaderamente ella se colocó como madre de nuestros hijos y por lo tanto su deber era hacer todo lo posible para cuidar de sus hijos, y mi deber era hacer todo lo posible para cuidar de ellos. De ellos es de ella más los niños, ¿vale? ujú.
Entonces, ahí sí que veo esa visión de género que tú dices, y eso lo vi por su parte. Después, cuando nos separamos, por el resto de la gente no lo vi, ¿no? Y ahí es donde me quedó muy clara una idea que, bueno, nadie es padre hasta que es padre o madre, vamos. Entonces, ahí tú puedes tener ciertos conocimientos, pues porque hayas sido tío o tengas niños en casa, ¿no? Pero verdaderamente hay ciertos puntos en los cuales no lo sabes hasta que no estás ahí. Y yo en ese momento vi que yo no quería ser padre de esa manera. Es decir, para mí una cosa es la relación que estableces con tus hijos, padre o madre, hijo, y otra cosa es la relación de pareja. Y creo que eso es un punto importante que yo sí que quería explorar de cara a lo que es las familias enlazadas. Eso de la madre cuida de los hijos, el padre cuida de todos, O sea, cuida a nivel no, económico, a nivel de proveer, a nivel de seguridad, ¿no? Entiendo sí, va, está al servicio de la familia, por así decirlo, ¿no? La madre Digo, está al porque servicio de los Súper niños, el padre está arcaico al servicio esto. de la familia, ¿no? sí. Y en Y el también lo fondo, pienso porque hay muchos padres que sobrecompensan después de separarse a nivel económico, sí, Bueno, ¿no? pero Que es una manera de porque es cuidar el de papel que le han todos. Pero dado, Berta, es el escúchame, papel esto que le han ahora lo dado. hablaremos, o sea, porque él está aquí, pero él sobrecompensa a nivel de dar de comer. O sea, es que es una cosa que a mí me pone del hígado. No te rías porque es verdad. Pero bueno, que Vamos a tampoco. ver, si un niño te dice que tiene hambre, lo Ya, mi lógico es coño. darle de comer, eso no No, es no, no, tú no haces sobrecompensar. eso, tú no haces eso. Yo aquí pongo unos platos determinados y como él, pero bueno, esto también tiene que ver con la crianza y tal. Es que me hace mucha gracia. Su forma de amar a sus hijos es alimentarlos bien. Y el plato que yo pongo nunca es suficiente porque luego tiene que ir a echar más, ¿no? Y es Bueno, en como, mi casa pasa lo mismo, ¿eh? Yo me peleo para echar menos comida en los platos y mi pareja quiere echar más y más. Yo en su caso creo que tiene Porque que los ver con niños algo están como de demostrar creciendo. que yo, mira, tiene que no. ser buen cuidador también. Sí, Porque yo no. creo que el cuestionamiento de los padres no van a ser capaces de cuidar bien, creo que eso está de fondo. O sea, Pero no me eso es puedo una creer que sombra, los Berta. padres, claro, yo creo que eso lo tenéis detrás, ¿no? Y hay que demostrar que eres un buen No, cuidador. no Igual que está las de. madrastras también Pero, tenemos detrás que vamos a ser malas, malas y tenemos que Berta, demostrar que somos buenas, ¿no? si quieres te cuento un secreto, pero es que yo he Por cuidado de mis favor. hijos desde que han nacido. Pero O la sea, sombra de que eres mal Y aún cuidador la así tienes no te has encima. encontrado con la esa sombra, sombra la a nivel sombra de que yo social. sí, de que yo pudiera haber sido, o sea, mal cuidador, es simplemente una táctica utilizada con un fin concreto, que es el de desprestigiarme. Pero verdaderamente, yo nunca olvidaré que fui el primero en coger a mi hijo, cambiarle ese primer pañal, ¿no? Ahí solo con la enfermera, que yo digo, ¿y esto cómo se coge, no? Yo le estaba dando biberones desde el primer momento. Yo les he bañado desde el primer momento, les he cambiado, les he hecho todo. De hecho, las papillas las hacía yo porque me quedaban sin grumos y a los niños les gustaba sin grumos. Muchas cosas, ¿no? Entonces, el problema está en que te dejes llevar por esa campaña de desprestigio. Y eso se hace porque considero que el hombre en ese momento está en un punto muy débil debido a la culpa, la vergüenza y todo lo demás. Entonces, en ese momento, que yo creo que es muy cercano a un estado depresivo, no se tienen armas para luchar contra eso y entonces se perpetúa. Ya el hombre es capaz de cuidar de un niño igual que la mujer. O sea, es muy claro, ¿no? Pero bueno, mientras sigamos sin decirlo o sin demostrarlo, pues seguirá en el aire. Pero vamos a recapitular un poco. O sea, quiere decir, tú te estás sintiendo como el culo porque tu relación ha fracasado de muchos años, porque Sí, estás decepcionando a la familia de tu ex, a tu familia, te estás decepcionando a ti mismo por no sostener una relación, has decepcionado a tu pareja porque has decidido romper la relación, tienes miedo de fallar a tus hijos, te sientes culpable por todo el malestar que estás causando y demás, y además te sobrevuela la sospecha que están dejando caer de que no vas a ser un buen cuidador de tus hijos, y con eso tú tienes que iniciar una vida. Tienes que buscarte un nuevo hogar, tienes que crear un nuevo hogar para tus hijos y tienes que labrar una relación. ¿Y esto cómo se hace? O sea, porque, y ahora nos meteremos en los límites, ¿no? Pero realmente Claro. porque yo me acuerdo, bueno, nuestra casa fue un lienzo en blanco, porque nuestra casa estaba vacía. Y aquella anécdota que tienes del IKEA es que a mí me parece que como que viene al pelo, ¿no?
Sí, es que todo viene a raíz de que verdaderamente yo sí que acudí, ¿no? Acudí a un profesional. En aquel momento por cuestiones económicas pues fue solo una cita, Ya pero pediste ayuda psicológica, para sí. para mí fue fundamental, ¿no? Y yo creo que él lo vio muy claro y me lo transmitió, aunque no de manera así muy clara, pero bueno. Y verdaderamente la base era la culpa. La base de mi malestar era la culpa. Gracias a, pues sí, la verdad, a las pastillas que me dio, era para un mes que pude dormir. Después de bastante tiempo, pues me levanté un día que tenía a los chiquillos en fin de semana, porque en ese momento habíamos establecido las visitas, ya que el pequeño era lactante, y yo estaba solo en casa y vi la habitación, lo que había sido y lo que era en ese momento. Y ahí fue mi punto de inflexión y dije, bueno, pues esto hay que cambiarlo. Así que me los llevé al IKEA e hice unas compras, al menos para que su habitación fuese lo que era antes. Y a partir de ahí a construir. Pero aún Me así, costó mucho, ¿eh? Me costó mucho. Me costó muchísimo dar ese primer paso. Pero es como en ese momento vuelves a nacer y tienes que aprender a dar pasos. pero aún así yo todavía recuerdo que a ti te siguió costando poner límites, porque Ahí era muy temprano, ahí era sí, muy sí, pronto. sí, pero que aún me acuerdo, ¿no? Bueno, tú sostuviste tus intenciones y tu buena fe, ¿no? Para con tu ex de vamos a llevarnos lo mejor posible, o sea, porque claro, Berta, cuando él da este paso, ¿no? Y empieza como a reconstruirse, ahí es donde realmente yo siento que nuestra relación tiene cabida, ¿no? Y que podemos empezar porque antes, pues sí, había algo, ¿no? Pero entiéndeme, es complicado construir cuando la persona se encuentra tan derruida, entonces ahí yo ya sentía, ¿no? Que se podía me sentía capaz de entrar y tener algo que construir y demás. Porque claro, tú lo has vivido esto de una manera y yo lo he vivido de otra, que eso también es importante, ¿no? Mm. Y yo sí que ahí me acuerdo que tú sostenías esa necesidad de llevarte bien a toda costa, ¿no? De la A conversación ver, por WhatsApp, de estar disponible, a ver, de qué necesitas que yo te ayudo, vamos a intentar hacerlo así, y vamos como un poco al día. Yo estaba totalmente al margen porque tampoco sabía de qué sí. iba la vaina, pero era una planificación prácticamente diaria, ¿no? Y había una comunicación o un intento de comunicación, ¿no? Realmente aquello fue lo más parecido a algo guay que hubo. A ver, de esto es un punto del que hay que hablar. Y eso es un tema más entre profesionales. Yo estaba siguiendo el decálogo que los profesionales o a los que habíamos acudido nos habían dicho. Y es verdad, está Que bien. O ese sea, Berta y yo como decálogo, profesionales ratificamos que eso estaba claro, bien. y ese decálogo se basa en la comunicación, en anteponer a los niños por delante, en guardarte la mierda que tengas, intentar llegar a acuerdos, en mantener esto, en mantener lo otro. Entonces estaba siguiendo en el decálogo. Es cierto que en ese decálogo no se incorpora el tema de las nuevas parejas ni de cómo empezar Es, todo ese tema. hostia, Es porque que, por a ver, quizás en cierto, el decálogo también están las ideas que tú decías, Juanma, de Sí, la sí, familia y sí, tal, o sí, sea, sí, los sí. hijos por delante, la buena comunicación, oye, y la separación y los espacios propios, y como tú dices, y las nuevas parejas, Berta, yo me acuerdo que nos cuidado con dieron, los bueno, decálogos nos dieron, no, profesionales, ¿eh? Es un decálogo, las 10 normas. le dieron una ¿Ah, sí? tarjeta con un Sí. decálogo, te lo juro, lo pusimos en la nevera de casa Por porque favor. ¿Y no yo lo también tenéis tenía, todavía? Yo no lo quiero tenemos, recuperar esto. no lo tenemos porque aquello se fue a la basura, pero porque además lo tiré yo. Pero cuando nosotros empezamos, claro, yo también estaba había vivido la separación de mis padres y yo también tenía mis propias ideas. Entonces yo veía que él estaba haciendo lo que a mí también me hubiera gustado, ¿no? Y de hecho, una cosa que yo le dije, o sea, lo primero tienen que ser los niños y si hay que pagar una pensión, se paga una pensión, ¿no? Porque yo sentía que eso estaba bien, pero claro, yo tampoco estaba realmente siendo consciente de lo que era la posición de la madrastra aquí. Le dieron el Claro. decálogo y el decálogo se fue a la nevera y nos parecía maravilloso. Pero sí que es verdad que hablamos. Ya, bueno, ¿y aquí qué pasa conmigo, no? O sea, esto ya está invisibilizándome a mí, eso para Claro. empezar. Pero en Y ese momento no te dabas cuenta. no, lo hablamos luego, porque ese decálogo estuvo años en la nevera de casa colgado, ¿eh? Sí. O sea, estuvo muchos años. Y luego realmente
vale, ese decálogo está fantástico y maravilloso cuando hay una relación medianamente educada, ¿no? Y de cordialidad, pero cuando las cosas se van de madre, ¿qué hago con ese decálogo? ¿Me limpio el culo? Y aunque las cosas vayan bien, si es un decálogo que no incluye el cuidado a las nuevas relaciones, estamos olvidando que si se produce una nueva ruptura, eso va a dañar a los niños también. Es que yo creo Sí. que hay una idea que todavía no nos hemos metido en la cabeza, incluso a nivel profesional, y es que cuidar las nuevas relaciones es cuidar a los niños. O sea, no solamente cuidar la relación entre los padres que se separaron, sino también de los padres con las nuevas parejas. Claro. Pero yo quería hacer hincapié en ese decálogo y en que venía de profesionales por un tema muy importante. Y es que gran parte de la problemática que queréis hablar y debatir hoy viene a raíz de eso, de que verdaderamente yo estoy casi seguro que todos los padres o todas las parejas están intentando hacer lo mejor por sus hijos. Sí. Y como seguramente sea la primera vez que les pasa, no pueden tirar de experiencia, por lo tanto tiran de lo que se supone que es el conocimiento de gente experta. Y la gente experta te está poniendo eso. Y en el fondo no deja de ser un espejo de lo que la sociedad piensa. Y ya hemos hablado antes de que lo que la sociedad piensa es que has fallado. ¿Os dais cuenta que estamos hablando de Mm, expectativas todo el rato? todo el Exacto, tiempo. exacto. Entonces, las expectativas normalmente siempre llevan a la decepción, que es el otro punto, ¿no? Pero no deja de ser eso. En realidad nosotros lo que tenemos que es enviar mensajes quizás a las nuevas parejas que se están formando en esa situación para que no lleguen a los casos graves que son los que os encontráis, ¿no? Estaría muy bien el poder prevenir más que curar, porque es un Mm. ejercicio bastante interesante. Pero para prevenir antes que curar, pues uno tiene que haber tenido esas experiencias, ese conocimiento y que ese conocimiento se propague. Es decir, Sí. lo que hay que hacer son nuevos decálogos que se puedan dar a la gente en esta situación. Sí, porque tenemos un decálogo que estaba genuinamente obsoleto, pero que tenía un montón de buenas ideas, que en vez de haber sido un decálogo podía haber sido 20 ideas y en esas 20 haber incluido a las madrastras, a los padrastros, ¿no? A las relaciones de la madrastra-padrastro con los niños, hubiera estado guay, pero bueno, eso son cosas que se pueden mejorar. Pero aquí hay otra cosa que a mí me llama la atención y es la poca atención que se le presta al hecho de que tanto tú como tu ex estáis en un punto en el que se navegan emociones muy complicadas. A mí me duele la boca de decirlo también, no hay emociones buenas o malas, son informativas, pero hay emociones que son muy complicadas de navegar. Entonces, en ese bulle bulle de emociones difíciles, a ti te llega un decálogo de pon buena cara y llévate bien y habla tal, y lo mismo lo que tienes ganas es de no volver a ver a esa persona, ¿no? Porque te revive un trauma, que es tu divorcio o Sí, lo que se pero haya dicho. fíjate que en ese punto, yo pensaba que el decálogo funcionaba, ¿vale? Y Y ahí funcionaba en es ese donde, momento, ¿eh? Atención, y ahí es funcionaba. donde quiero enlazar con el tema de este podcast, ¿no? Del capítulo de hoy. Y ahí es donde nos malacostumbramos a ceder, ¿vale? Seguramente muchas de las parejas enlazadas o muchas de las familias enlazadas se construyen más allá de ese primer punto inicial. Nosotros la construimos en ese punto inicial. Pero en muchos casos estoy seguro de que la madrastra aparece después de ese punto inicial. Cuando ya hay una dinámica establecida en la familia, porque yo Cuando llegué ya en hay un una, lienzo en blanco, es cierto. sí, cuando ya hay una dinámica seguramente, no voy a decir corrompida, pero quizás malsana en la familia, ¿vale? Pero en ese punto inicial, verdaderamente lo que hay son buenas intenciones y lo que se intenta es llegar a acuerdos y normalmente se cede. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes una persona cargada con la culpa, la vergüenza Y el miedo a que tus hijos sufran. y el miedo, sobre todo, a que lo que hagas determine el futuro de tus hijos, es fácil que caiga presa de ciertos abusos. Entonces, al final la dinámica del padre o de la pareja es ceder, 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 hasta el punto en el cual, pues, pasa a ser una relación que yo considero abusiva, Lo ¿no? que pasa es que
sales de una relación en la que tú has dicho no quiero ser el proveedor y te ves en un divorcio en el que te estás transformando en el proveedor por todo el miedo, la culpa y todo. Es decir, que si te das cuenta, la dinámica vuelve a ser la misma. Es la misma, la diferencia es que en ciertos aspectos pues eres más libre, ¿no? Porque no, Eh, bueno, has discrepo, ¿eh? has ganado un margen de libertad pero verdaderamente esa dinámica, como se ha establecido en mayor parte por la sociedad, se mantiene. ¿Qué pasa? Que lo Espera, que espera, hay... espera, que estoy viendo a Berta que Es tiene que ganas. no, me iba a salir algo y dímelo tú, Juanma, porque yo nunca me he separado, entonces no lo sé, pero creo que hay como una expectativa de poder separarse con el mínimo conflicto posible, porque yo creo que vivimos en una sociedad donde no aprendemos a gestionar el conflicto. Entonces parece que el ideal es poder separarse sin tener conflicto. Yo creo que eso deja a las parejas en que se están separando estancadas en un punto en que están entre separadas y no separadas. Y se crea una convivencia que, como tú dices, puede durar mucho tiempo mientras no pretendas establecer un nuevo núcleo. Para mí, el sumum de esto han sido las casas nido. O sea, Hostia, las me casas nido. pregunto si hay alguna familia enlazada que sobreviva con una casa nido. Y esto durante una época se presentó como la panacea, La ¿no? panacea. La pareja se entiende, los hijos siguen viviendo en una misma casa, son los padres los que van y vienen, tal. Vale, pero es que esto no deja espacio para una nueva relación. Y aquí yo creo que cuando llega la madrastra o el padrastro y dice, estoy aquí, ¿qué está pasando? Parece que esa es la persona que está siendo disruptiva cuando quizás es este ideal de separarse sin conflicto el que no está funcionando. Yo No, no sé cómo además, fue Claro, el enfrentar el conflicto con tu ex, escúchame, Berta, que es que que os lo decir no conté, es generar un claro. conflicto, Os lo decir no conté es en un Petit conflicto. Comité, ¿no? Que hubo una llamada de teléfono en que estábamos en el coche y se puso en manos libres en el coche y que yo estuve escuchando cómo le hablaba, porque, a ver, yo veía su parte, ¿me entiendes? Pero cuando yo escuché cómo le hablaba, o sea, primero que yo a esa persona la hubiera moñado por la calle. A mí una persona me habla así, te juro que la moñeo por la calle. Y fue colgar y decirle, búscate un abogado, porque la falta de respeto, la falta de, o sea, era una agresividad, fue un mal rollo. Y además unas exigencias, y fue una conversación de dinero. Y fue todo un mal rollo. Y luego hubo otra también, con un nivel de violencia por los cuidados, porque uno de los niños estaba enfermo, que yo me quedé, pero digo, ahí, pero ese fue el inicio. Ese claro, fue el es inicio. cuando te dije lo de, escucha, búscate un abogado porque es que a mí esto no me parece normal, porque si esta persona se ve licitada a llamarte en cualquier momento para echarte beef a saco, porque según ella tú no estás cuidando, pero luego la realidad es que tampoco te está dejando ni aire para respirar, para que tú puedas estar con los niños, porque ella es la que lleva la batuta de cuándo sí, cuándo no, ya que eso era, o sea, era como muy loco, Berta, porque, o Exacto. sea, fíjate, yo estaba callada en una esquina, porque ni pintaba nada, ¿no? Pero es que además yo estaba viendo como a mi pareja estaba sometido, ¿no? En una situación de mega violencia, pero luego él me decía que lo estaba haciendo por sus hijos y es como, pero por tus hijos te tienen que azotar con un látigo, no lo comprendo. O sea, quiere decir, si tú te faltas al respeto, ¿qué les estás tú transmitiendo a tus Pues hijos también, no? de ahí los puntos que quería sacar y que salen solos, como se puede ver. Y es que imagínate a los padres que estarán en esa situación, pero no tendrán una persona al lado, porque no están en ese momento al lado, que les diga, ¿te estás dando cuenta de esto? Y que esas situaciones se mantienen durante meses o años. Y la amenaza muchas veces de que si no pasas por el aro, no vas a ver a los niños. Porque Exacto. eso sucede y es como, qué loco. Estamos hablando de unas relaciones completamente abusivas y violentas que se ejercen en ese marco, ¿no? Y que creo son el origen de muchos de los males que aparecen después, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que debe de surgir el punto de inflexión, que es ante la mínima señal de esa violencia, de ese abuso, hay que cambiar la situación. Y Pero eso ningún pasó en el... profesional tampoco te apoyaba. Quiero A decir, mí, claro, es que a mí nadie me o apoyaba, sea, tú tienes la ese culpa, es el tienes la vergüenza, punto. tienes la sociedad que te está cuestionando si vas a ser un buen padre, porque pasas a ser un padre full time cuando tú tienes a tus criaturas y se da por hecho que la madre va a ser cuidadora buena.
pero no se sabe muy bien si tú vas a ser un buen cuidador. Y encima la madre siembra la duda, ¿no? Pero es que además tú vas a profesionales y los profesionales te dicen que esto tiene que ser el país de la piruleta. Y tampoco puedes Exacto. exponer que quizás estás recibiendo un abuso por parte de tu ex, verbal, económico o el que sea. Entonces, básicamente, todo el mundo te está diciendo que te vayas a la mierda. Y ahí es donde tienes que decidir poner límites. Ahí es Ya veis. donde se ¿Cómo? empiezan a poner límites. ¿Y cómo se empiezan a poner límites? Lo primero, perdón si suena machista o algo así, ¿vale? O machirulo, lo que quieras. Pero lo primero es poner los huevos encima de la mesa. Y no podemos olvidarnos de una cosa. Una madre es una madre, pero un padre es un padre. Y para hacer un hijo hacen falta tanto... Estamos hablando en este ámbito, ¿no? En No ámbitos vamos heterosexuales a entrar en los ámbitos normativos. científicos que se Sí. pueden generar de muchas maneras. Pero lo que quiero decir es que en el fondo esos Y tú niños han has salido tanto de la contribuido madre ahí. como del padre. Por lo tanto, si se nos exige, que se nos debe exigir, ¿eh? Si se nos exige el cuidar de esos niños, también se nos tiene que dar el hecho de que nosotros tenemos que decidir que nosotros tenemos el mismo peso que una madre tiene. Y ahí es donde empiezas a luchar. Y ahí es donde empiezas a luchar con la madre. Y ahí es donde empiezas a Y con el luchar con los sistema, Con el decálogos. Ahí sistema. es donde empiezas a luchar con porque la sociedad. Ahí es donde empiezas el a sistema luchar judicial, con los asuntos sociales. Ahí es donde empiezas a luchar con el colegio. Ahí es donde empiezas a luchar con todo, ¿no? Y eso es muy difícil. Y eso es muy difícil. Lo fácil es dejarse llevar por esa relación abusiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora entra una madrastra. Entra una madrastra con todos esos, con toda esa relación abusiva ya establecida. La lucha va a tener que ser mucho mayor. Te voy a decir una cosa, porque tampoco me apetece culpabilizar, teniendo en cuenta que lo tienes todo en contra y que básicamente en el momento que pones un límite puede ser que estés abriendo las puertas del infierno, me parece que es una estrategia de supervivencia más o menos adaptativa decidir agachar la cabeza y sobrellevarlo lo mejor que se pueda y decir, bueno, pues voy a darlo todo por mis hijos y esta señora está aquí siempre cuestionando, pero voy a darlo todo, ¿no? Quiero decir que tampoco quiero culpabilizar a los padres que en un momento tomaran esa decisión, porque se No, entiende. precisamente yo no los estoy culpabilizando, estoy diciendo que es en una situación en la cual ya estás cargado de culpa, de malestar, Es de fácil caer en todo, ello. es en tu balanza es lo que menos mal te va a traer, ¿no? Y me estaba poniendo en esa situación cuando llega una madrastra, o sea, es para decirle a la madrastra, es jodida este escenario, es jodido este escenario. sí. Y yo creo que es Hay que, jodido porque esa decisión de agachar la cabeza, ¿no? Y decir sí a todo no es compatible con establecer una nueva relación de pareja. Yo creo que una seguramente nueva relación sana, una nueva relación sana. bueno, una nueva relación con cuidado para todos, ¿no? Exacto, Exacto, Efectivamente. responsable emocionalmente. Efectivamente, claro. yo creo que quizás tampoco los padres son conscientes de que están haciendo una decisión absolutamente temeraria, porque no tienen todavía las condiciones para tener una relación. Imagino que hay un deseo, ¿no? De conexión, de conocer a otra persona, quizás de ayuda, incluso, esto lo digo así con la boca pequeña, Sí, pero creo que sí. también está. Y entra en una relación sin haber puesto los límites necesarios Bueno, en la Berta, anterior, ¿no? Y aquí escúchame. empieza el conflicto, creo yo. Te enamoras y encuentras un Mm, motor que te motiva, que de pronto te ves otra vez con ilusión, porque yo no conoceré ni a uno ni a dos padres que cuando estaban en el hoyo me han dicho, es que yo sentía ganas de tirarme a las vías del tren. Mm. Y no lo haces por tus hijos, ¿no? Y al final, por tus hijos y por el decálogo, que los tienes como la espada de Damocles, ¿no? Pues pesan mucho. Y te enamoras de una persona y eso te motiva y tal. O sea, yo no creo que sean conscientes de que realmente estamos complicando la situación, ¿no? Porque claro, nosotras llegamos aquí y, joder, y tremendo percal, ¿eh? Porque es como... Porque también hay una expectativa de que sí, como claro. madrastra pues tienes que adaptarte, tienes que Eso por también un lado, anteponer a los hijos de tu sí. pareja por delante porque son los niños y se supone que como mujer pues tienes que entregarte, ¿no? De una manera abnegada. Y creo que así como hay unas expectativas hacia el padre, también hay unas expectativas hacia la madrastra Sí. que de alguna manera van todas en la dirección de mantener la relación inicial en primer plano. Lo Porque que pasa es además que son también te dicen expectativas a que ti son...
que no, muy que te insanas. lleves bien con la ex, ¿no? Es la madre de los niños, tienes que respetarla, porque ese mensaje, aunque no hemos hablado mucho de ello, también nos llega, ¿no? Porque Claro, todo el mundo está ahí a ver qué tal tratas tú a los niños y luego que no se te vaya ni una palabra fea hacia esta señora. Pero quiere decir que en mi casa se hacía, fíjate, yo, que ya me conocéis, que no me puedo callar estaba ya callada en un rincón, ¿vale? Y yo veía e intentaba preservar todos los niños y no hablar mal de la madre y tal, pero yo veía que se hacía una llamada de teléfono, es que yo flipaba, Berta. Y hablaba con los niños y de pronto decía a mi hijastro, toma, ponte. Y era porque la señora tenía la necesidad de meterle mierda porque habían cenado lentejas, no, perdón, porque habían comido lentejas y ayer comieron lentejas y no sé qué, y fue como, tía, qué loco. O sea, hasta para esto, ¿no? Te sientes licitada a cuestionar y a organizar y al final esto es súper interesante porque son estas dinámicas de abuso y sometimiento, ¿no? Que ella se sentía o sentía la necesidad de validarse a través de someterle a él, incluso no estando juntos, ¿no? Porque llamaba y pedía el teléfono para criticarle y joderle y someterle y activarle la culpa porque no había alimentado adecuadamente a sus hijos porque, ¿sabes? O sea, y era muy eso aún loco. que no tiene un efecto práctico en la madrastra, pero yo digo, cuando eso, por ejemplo, pasa con los cambios de agenda, que creo que es uno de Oh, los grandes horrible. temas, ¿no? La ex pide en cualquier momento, ocúpate de los niños, el fin de semana que en teoría no te iban a tocar, de repente te tocan y ya como madrastra, que estás renunciando a muchísimo tiempo de pareja, porque, bueno, asumes que hay una situación con niños, cuando la madre pide un cambio de agenda, que normalmente no es uno, sino son muchos, y tu pareja constantemente dice que sí, él está siendo abusado por su pareja, pero al final él termina abusando de la nueva madrastra porque está disponiendo del tiempo que supuestamente habían pactado, que era de dos, Mm. lo está disponiendo para el cuidado de sus hijos y para mantener bajo el conflicto, muchas veces sin preguntar o sin tener en cuenta la opinión de la El madrastra. problema de la normalización. Y si la madrastra dice algo, ella siente que está atentando contra el bienestar de los niños por querer proteger su tiempo de pareja. E incluso hay parejas que para proteger esa situación que tienen de no tener conflicto con la otra casa, les dicen a las madrastras que tienen que tener en cuenta que los niños son lo primero y que tienen que aceptar eso. Y aquí te voy a decir una cosa antes de que hables porque te estoy viendo. Yo creo que esto lo hemos vivido, Se lo ¿Me pero está estás diciendo a diciendo a mí? Juanma, ¿eh? ¿Me sí, a estás diciendo Juanma, a mí? Se lo está diciendo a te Juanma estoy para que... viendo, que ya lo he visto ahí. Perdonad, las chicas que estáis en Spotify no lo veis, pero si nos veis en YouTube veréis que se estaba preparando la escopeta. No, pero fíjate que yo aquí creo que esto tú y yo lo hemos vivido con respecto al tiempo que pasábamos sin niños. Es decir, esa culpabilidad de no hacer cosas porque no estaban los niños, ¿no? Y entonces era como, todo tiene que ser por y para, ¿no? Y se daba esta situación de sometimiento, pero luego a la vez nosotros no podíamos construir nada porque no estaban. También duró poco, pero estuvo, ¿eh? Y aquello fue una movida. Creo que hubo culpabilidad en las primeras salidas que hicimos. Sí, a ver, yo quería responder un poco a Berta. La verdad es que estoy de acuerdo en que el resultado final es ese. Lo que pasa que analizando, ¿no? Porque yo desde que tuvimos la última conversación hasta hoy, pues he estado analizando todo lo que hablamos y todo lo vivido, sentido y todo lo demás. Yo creo que es el reflejo de ese sometimiento del padre o la pareja a toda esa presión por todas las partes, ¿no? Y que como ha llegado a un punto en el que él considera que está en relativo equilibrio de pérdidas-ganancias, ¿no? Lo que quiere es mantener ese estado. Quiere mantener ese estado en el cual las pérdidas y la ganancia sean mínimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí la madrastra es obligada, ¿no? a meterse en esa relación de sometimiento porque toda esa relación se ha establecido en base a unos valores en el cual el papel Ella de no la tiene lugar. madrastra o de la nueva pareja no se ha pensado ni se ha diseñado para que encaje, ¿no? Entonces, la intencionalidad, cuando eso pasa, yo creo que hay que restarle cierto peso porque no, cuando una persona está con otra persona, seguramente los sentimientos que tengan sean los más positivos hacia ella. No creo que de inicio, pues,
si quieres a una persona, la quieras meter en una relación de sometimiento de este calibre, ¿no? Entonces, rebajaría un poco el peso de la intencionalidad y sí que diría que es más un efecto de la dinámica en el cual él se ha establecido por meses o años o el tiempo que sea. Pero el resultado final es que la madrastra acaba engullida por esa dinámica y recibiendo el mismo sometimiento al que se somete ese núcleo familiar Pero que escúchame una está cosa, aquí es generando donde ahora. hablábamos de que son relaciones que se inician con poca o ninguna responsabilidad emocional, porque esto está pasando, ¿no? Pero hay que, si no eres consciente, lo tienes que aceptar cuando la madrastra te lo pone en la mesa, porque claro, o sea, bueno, a ver, si puedes, ¿no? Porque nosotras tenemos que coger esta mierda, filtrarla, procesarla, ponerle nombre, tal, y entonces asertivamente te la expongo. Pero tú tienes que querer abrir este melón y decir, Ah, ok, es verdad, en esta dinámica no te he introducido. Vamos a ajustar una dinámica en la que, sabiendo que yo me siento como el culo, por lo menos nos cuidemos. Pero es que muchas veces lo que encontramos es una resistencia y es un poco el ejemplo que te decía, lo de las salidas. Las primeras salidas que tú y yo tuvimos sin los niños, hubo resistencia porque tú te claro, sentías mal, revivías ese claro. malestar. Claro, pero ahí es el punto en el que hablamos, del que hablamos el otro día. Entonces, Cuando al decimos que final, hablamos el otro día, es que estamos, Tuvimos esto es que lo que comerle la estamos, cabeza para que esto es lo que viniera estamos grabando, pero hubo 3 horas anteriores de de discusiones planificar. y no fue fácil llegar hasta aquí, chicas y chicos, si nos estáis escuchando. No, porque remueve muchas emociones y Sí. porque nuestro punto de vista como madrastras muchas veces no es el Mm, tuyo como padre y realmente llegar a un punto de consenso, pues bueno, no fue fácil, pero fue constructivo. Entonces, sí. Yo creo que ojo, reprodujimos un poco lo que pasa en muchas parejas, sí. porque al sí, final son 2 puntos de vista que cada uno con sus peculiaridades, pero todos estamos en la misma y de hecho vamos a trabajar las situaciones más atascadas en un próximo episodio. Vamos a hacer una segunda parte, ya pedimos para casos graves, que se va a Sí. llamar Ser madrastra y que tu pareja juega a las casitas con su ex. Así que bueno, que sepáis que esto lo vamos a abordar. Pero volviendo, digamos, a los casos habituales en los que hay esa diferencia, me gustaría mucho que tratáramos de asumir que sin haber buenos ni malos, yo estoy de acuerdo contigo, Juanma, no estoy diciendo que los padres son muy malos y por eso abusan de la madrastra, en absoluto. Tampoco quiero que se piense que las madrastras son muy malas y por eso no les importa el bienestar de los niños y lo No, único que no. quieren es ser egoístas, que es la acusación que también se les hace a ellas. No estamos hablando de malos y buenos, creo que hay una necesidad de escuchar el malestar de todos, que está siendo mucho, porque la madrastra también está pasando por una situación súper difícil para la que, desde luego, no estaba preparada en absoluto y que claro, la pone en un lugar muy vulnerable, ¿no? Creo que todos estamos claro. en ese punto. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo estoy aquí un poco rompiendo lanzas por la parte de los padres, siendo consciente de que hay muchísimos que lo hacen muy mal, muy Sí, mal. como todos. Entonces, yo al final he aceptado pues colaborar aquí con el objetivo de dar nuestra visión, digo nuestra porque creo que es compartida por muchos padres, a las madrastras para que entiendan un poco mejor cuál es la situación, porque estoy seguro de que no lo sacan de sus parejas. Y no lo sacan porque, por desgracia, a los hombres, en ese papel de género del que tú hablabas, Berta, se nos ha instado a no mostrar vulnerabilidad, a no mostrar sentimientos, a no hablar de los problemas y, en definitiva, a no expresarnos, ¿no? Entonces, estoy seguro de que hay muchas madrastras que quizás se están sorprendiendo de lo que pueda decir porque estoy intentando hablar por sus parejas, por sus parejas. ¿Por qué? Porque creo que aun no siendo su responsabilidad, ¿vale? Aun no siendo una carga que deban de llevar, las madrastras pueden ser la principal fuerza para que los padres abran los ojos y cambien, ¿vale? Lo que pasa que eso que es un regalo o una muestra de amor de la madrastra tiene que ser aceptado y el resto del trabajo tiene que ser hecho por la otra parte, ¿vale?
No quiero que se tome como que dentro del rol de madrastra y de mujer tenga que ser ella la salvadora, etcétera, etcétera. Y que no se puede. ¿Vale? No. Es que no se debe. Pero sí es una fuente, puede ser una gran fuente de poder y de energía para que el padre cambie esas dinámicas. Y creo que el paso a dar primero es poner límites dentro de la relación para después poner límites para proteger la relación, ¿no? Esto seguramente es un tema muy duro a tratar en pareja y la mayoría de los padres no quieran tratarlo, pero entra dentro del papel que han tenido que coger. Sobre todo Seguramente porque porque desde el inicio del proceso de separación nadie les ha escuchado ni les ha mostrado una pizca de empatía. no, Por eso pero te decía, Berta, pero un momento, que sobre todo es muy difícil porque además es que a medida, o sea, quiere decir, si tú acoges lo que la madrastra te quiere decir, si vosotros lo intentáis y tal, a medida que además tú pones límites a la ex, hay que luchar. empiezan los estresores, ¿eh? Y Claro. empezamos al tema que ya hemos tocado, ¿no? De la ex de alto conflicto, o sea, es una de las derivas Claro, posibles, pero bueno, volveremos a claro. este tema porque sabemos que da para 200 podcasts. Sí. Sí, pero es eso. Por eso te decía, Berta, en nuestra conversación, que una de las cosas uno de los mensajes que me gustaría lanzar a las madrastras es que enfoquen este tipo de conversaciones desde la empatía, sabiendo que la pareja se encuentra en ese punto del que hemos hablado. ¿Por Hoy qué? estamos ahí con las píldoras. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Al estar en esa situación en la cual están tirando de una cuerda con una intensidad enorme por parte de la ex, ¿no? De la ex, la sociedad y todo lo que hemos hablado, si la madrastra comienza a tirar con una cuerda por el otro lado, esa cuerda, objetivamente hablando, es mucho más débil. Entonces, al final lo que va a suceder seguramente es que esa cuerda se rompa y el objetivo que quería la madrastra no se produzca, ¿no? Y ahí es donde lo que hay que mirarlo es desde el punto de la empatía y desde el punto del equipo, ¿no? La lucha que produce el padre normalmente te la ponen como que estás solo, ¿no? Porque eres la parte de esa pareja que no ha funcionado y no hay cabida por el decálogo que hemos dicho para la nueva pareja. Entonces la dinámica que hay que romper es que la pareja, la madrastra es parte del equipo y como tal tiene que funcionar. Permíteme que te diga una cosa, o sea, me parece muy heavy esto que has dicho, ¿no? De las cuerdas, me parece un símil súper interesante de que la cuerda de la madrastra no deja de ser la cuerda más débil, que esto es una idea que Berta y yo hemos dicho muchas veces, ¿no? Somos el eslabón débil. Y esto choca, pero así, pum, de frente con el mensaje de destructoras de familias que la sociedad nos impone a las madrastras, porque tú dices, sois la cuerda más débil. Pues el dicho de que tira mespel de figa, que maroma de barco, aquí no se cumple. ¿Me entendéis? O sea, es como. No, Aquí porque hace falta estás. poner unos subtítulos. No, Esto se lo mandamos a Flor. no, porque en ese caso que tú estás diciendo, Fíjate. estamos hablando de una relación mucho más No, pero efímera. ojo, atención, porque esto Ten también en tiene tela, cuenta porque también que tienes la sociedad a ti sí, señalándote que mucho ojo lo sí, que tú vayas a hacer, porque la pero madrastra te manipula sexualmente, entonces su cuerda va a tirar más. Es que tiene mucha tela esto, o ya, sea, ya, podemos aquí, pero ten en cuenta que ahí la madrastra puede tirar de ese lado con esas cuerdas, ya, pero pero es que la ex no solo tiene esas cuerdas también en el tema emocional, sino que tiene todo el peso de la sociedad, de los expertos, de la bueno, familia, etcétera, y los etcétera. hijos. Y fundamentalmente están los hijos. Entonces, para ciertas decisiones puede ser verdad, pero cuando tú pones todo el peso en conjunto, ya teniendo en cuenta que de un lado te hacen poner a los hijos, que es el gran error, pues que los hijos deberían de estar fuera de esa ecuación, en cuanto los hijos están a un lado, el otro lado es más débil y siempre lo va a ser. Me Y gustaría entonces, responderte a lo que me comentabas de la empatía. Creo que es fundamental. Es muy difícil para una madrastra empatizar con su pareja porque yo creo que igual como tu pareja, hablo, por ejemplo, mi pareja viene con la idea de mantener la familia intacta, ¿no? Su familia primera, la primera que tuvo,
yo como madrastra, mi primera familia es la que yo establezco con él. Entonces, mi ideal es mantener esa familia intacta, en la cual en la ecuación no entran una ex, no entran unos hijos. Entonces, así como el padre está luchando para ver qué hace con eso, con todo este peso de los expertos y tal, la madrastra al mismo tiempo está luchando también para poder mantener su propia Pero te familia. das cuenta Entonces, de tu error, estamos, te das cuenta de tu error al decir eso. Te estás basando en ese núcleo familiar como un núcleo familiar estándar que ha sido el que ha fallado en la otra relación. Aquí lo que hay que hacer es un cambio de imagen y decir, esto no es lo ideal. claro, Ahora tu es que, ideal es una Juanma, me familia gustaría que me enlazada. escucharas hasta el final. Ah, Efectivamente, estamos los dos, cada uno con un ideal, que esto es lo que traemos de serie. O sea, así sí. como al padre vive la culpa, la vergüenza y tal, la madrastra también vive la decepción, el por qué no me elige a mí, es que no soy suficientemente buena mujer. Es decir, hay toda una serie de Sí, sí, malestares sí. que la madrastra trae, pero lo trae de serie, que están ocurriendo al mismo tiempo que el del padre. Entonces, El creo modelo que, judio-cristiano es el claro, mismo para claro, nosotras. todos estamos ante una situación de tener que romper el molde porque efectivamente ese no funciona. Y creo que las dos partes necesitamos empatía y como las dos partes estamos sufriendo tanto, a veces es muy difícil poder darle empatía al otro lado y porque tus propios retos son tan grandes, ¿no? Como padre tú lo has expresado muy bien, cuáles son tus retos, como madrastra lo expresamos siempre en la comunidad, cuáles son los nuestros. Tus retos son tantos que a veces es como que ya no tienes más fuerza para abrirte a escuchar lo que está pasando del otro lado. Mm. Y tú al principio hablabas de ayudarnos mutuamente, creo que es una idea que, bueno, la apunté porque dije, es que me llegó, ¿sabes? Digo, es que esto es lo que querríamos, ser muy conscientes de que la ayuda no es solamente para que el padre pueda reconfigurar esa relación con su ex, sino también para que la madrastra pueda encajar la cantidad de pérdidas que supone tener una familia tan diferente a lo que ella deseaba inicialmente, ¿no? Yo creo que la empatía es fundamental y que es importante. También me gustaría mandar este mensaje a los padres de que la madrastra también está necesitando empatía, la estamos necesitando los dos y que es muy importante poner en valor lo que cada uno puede aportar desde su dolor. Yo creo que el padre está protegiendo una parte muy importante que es minimizar el conflicto con la otra casa y como madrastras, si aún no habéis vivido el conflicto con la otra casa, deciros que lo que está protegiendo vuestra pareja es súper importante porque el nivel de destrucción que puede causar la relación con la otra casa es muy grande. Entonces, es importante dar valor a ese punto de vista de ver cómo minimizamos ese conflicto y al mismo tiempo la madrastra está aportando la visión de construir un núcleo seguro, un núcleo que pueda florecer, un núcleo donde podamos encontrar bienestar todos, incluidos los hijos. Y eso también es absolutamente importante y fundamental. Yo creo que cuando cada uno podamos valorar lo que está aportando el otro y poder establecer empatía con el otro y poder ser conscientes de que ninguno de los dos estamos en nuestro mejor momento, porque yo cuando me convertí en madrastra pasé la peor época de mi vida, o sea, estaba en la miseria más absoluta. Ser conscientes de que los dos estamos mal, que los dos necesitamos empatía y que los dos en realidad podemos aportar algo súper importante a la relación, para mí es la única manera de poder escucharnos y negociar y buscar ese punto medio, ¿no? En la que se atienda tanto lo uno como lo otro. Quiero pensar que podemos Se caminar puede. hacia ahí. Y se No sé si tarda. esto recoge un poco, o sea, si tú como padre, con esto que estoy planteando, Juanma, te sientes que hay cabida también para tu sentir en este planteamiento. Claro, si yo no he querido entrar no le he querido pedir esa empatía a los padres hacia la madrastra porque creo que lo estáis haciendo muy bien vosotras en vuestras exigencias. Que no Mi son mensaje, exigencias, ¿eh? Son peticiones. Porque Petición, exacto. ojalá pudiéramos obligarlos, pero no hemos conseguido aún cómo hacerlo. bueno, Así sí, que lo bueno, único que podemos hacer es pedirlo. son Mm. peticiones, pero son exigencias porque es la manera en la que pueden funcionar las parejas, ¿no? Yo me hubiese gustado acabar, no sé cuánto tiempo llevamos ni cuánto tiempo nos queda, Deberíamos haber terminado hace mucho, pero pero No pasa nada. yo quería acabar con un mensaje hacia los padres, ¿no? Hacia los padres para que despierten. Es que son el trabajo, o sea, las madrastras que nos están escuchando y las madrastras que están con vosotras y que
están luchando por la visibilización del papel de la madrastra, lo único que le puedo decir es enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por todo lo que están haciendo y lo que están consiguiendo. En más no voy a entrar porque vosotras sois lo que lo estáis haciendo y lo estáis haciendo muy bien. Solo quería mostrar el papel del padre no como víctima ni nada de esto, sino como ser vulnerable, que a lo mejor ahora las madrastras no son capaces de verlo, pero que es sigue siendo un papel vulnerable. Y pedir esa empatía para que se den cuenta, ¿no? También del sufrimiento de su pareja y porque quizás su pareja no se lo diga, ¿no? Pero a los padres lo que les quería pedir, lo que le quería decir es que espabilen de una vez, que se dejen de ese victimismo varonil de pasar de todo, de poner su protección, de ponerse, ¿no? la armadura, de denostar los sentimientos, ¿no? Y que verdaderamente empiecen a ser valientes, empiecen a ser tan valientes como las madrastras que tienen a su lado, empiecen a aceptar que tienen miedo, empiecen a aceptar que son vulnerables, empiecen a aceptar que son débiles porque la fuerza contra la que están luchando es algo que se ha establecido durante demasiados años y siglos y que solos no pueden con ello, pero en el fondo, juntos, al final podremos, ¿no? Yo he estado pensando en un símil para intentar explicar lo que yo considero que es esta lucha común, ¿no? Yo creo que las madrastras son el motor de la lucha, son ahora mismo la fuerza que puede impulsar la lucha. Pero, ¿qué son el padre? ¿Qué son las parejas? Las parejas tienen que ser el chasis que proteja ese motor, porque creo que el reto más difícil de un padre es proteger a sus hijos sin desproteger a su nueva pareja y proteger a su pareja sin desproteger a sus hijos, ¿no? Creo que es un papel muy difícil, pero hay que aceptarlo y hay que tomarlo. Entonces, el padre tiene que ser el chasis que proteja esa estructura, ¿no? Y además tiene que dejar de ser un freno, tiene que ayudar a que se mueva y que esa relación tenga ruedas. Y el amor que debería de existir o que se supone que existe es al que le damos el papel de combustible. Sin combustible tampoco avanza, ¿no? Lo que es la maquinaria. Y la comunicación, de la cual no hemos hablado mucho, pero que es muy importante, no deja de ser ese aceite que hace que todos los engranajes funcionen. Si somos capaces de tomar cada uno nuestro papel, asumir qué es lo que falla y trabajar juntos, entonces haremos que ese coche vaya hacia adelante, ¿no? Y quizás un coche no sea mucho, pero cuando seamos miles o seamos millones de coches los que se muevan, quizás así sí empecemos a cambiar la visión de la sociedad hacia lo que es una familia enlazada. Porque en ese coche caben los niños, Todos. cabe la madrastra y caben las maletas que todos llevamos. Pero hay que trabajar. Qué bonito, en Bueno, serio, yo qué ya se me ha puesto orgullosa hasta estoy la de piel de ti. gallina. Qué orgullo, Tenía más tío. cosas pensadas, pero creo que tal como ha ido la conversación, así ha quedado mejor. Sí, sí, o sea, creo que al final esto es un cierre como súper esperanzador, porque hay un problema de comunicación en las parejas, hay un problema de entendimiento, de empatía y me parece súper esperanzador lo que has dicho. Creo que las chicas se acabarán de escuchar esto y lo mandarán el podcast a sus parejas y hacer el favor Ojalá de que pedir sí. ayuda, en Sí, serio. y Oh, por escuchadlo favor. juntos y que sirva para que cada uno pueda por fin expresar, ¿no? Esas maletas que lleva, que las pueda poner sobre la mesa y poder compartir el malestar, la Sí, vulnerabilidad que estamos viviendo todos y ver cómo podemos avanzar juntos. Vamos, me qué encanta el guay. símil, Juanma. Incluso voy a ver cómo lo aplico yo en mi vida. Nos lo Bueno, vamos a quedar, ¿eh? Nos lo vamos a quedar, qué Sí. bonito. Muchísimas gracias por haber accedido a este reto, porque ha sido difícil. Mm, Así es la sí. conversación. O sea, fíjate, nosotros Ha hemos sido muy conseguido valiente, construir, sí, hemos muy construido un valiente. coche a tres aquí para Mm. que este podcast llegue a buen término y estoy súper agradecida de que al final, pues, estés aquí. Porque a siento mucho ver, orgullo de ti y de mi familia enlazada. la realidad es que he sido observador durante muchos años de vuestro trabajo y vuestra tarea. Yo también me siento orgulloso de lo que estáis haciendo, ¿no? Lo que pasa que siempre he pensado que
que se podía aportar por la parte de la visión, ¿no? Lo que pasa que hay que sobrepasar ese miedo porque verdaderamente es complicado, es complicado. Sí, yo lo sé, lo vivo, tú lo sabes, lo hemos hablado. Cuando empiezas a hablar de lo que realmente hay, tienes miedo a la repercusión, pero Sí. mm, Es Pero al final, complicado, pero después vale de, la pena. merece la Vale después la de pena. una pena. conversación, después de la conversación que tuvieron en la cual nuestros puntos de vista partieron de un punto quizás más alejado, te das cuenta de que se puede llegar a un punto de vista muy cercano. Sí. Sí, Muchísimas gracias. Y hasta aquí muchísimas esta gracias. primera parte, que espero que les sirva a todos. Por supuesto, vas a ser bienvenido para darnos tu visión de padre siempre que quieras y puedas. Y a cualquier valiente que nos esté escuchando, nos esté viendo, que quiera darnos su visión, también es perfectamente bienvenido. Y a las madrastras, bueno, se me ha ocurrido esto ahora, a lo mejor es un poco kamikaze, pero a lo mejor podemos abrir una cajita de preguntas o abrir las vías de comunicación por si las madrastras queréis lanzar preguntas a Juanma o a algún otro padre que se preste como para aceitar esos engranajes, ¿no? Para facilitar ahí que todo esto vaya bien engrasado. También me gustaría abrir esa posibilidad y si recibimos bastantes preguntas y tal, a lo mejor Te conseguimos invitamos para que vengas a que Juanma responder. se anime a responder y a dar su visión y su mirada. No Pues sé, sí. A mí me esto parece bien ¿sí? porque en el fondo esto es un proyecto común. Oye, Entonces, y pues, padres, escúchame, si los padres necesitan ayuda, vías de comunicación perfectamente abiertas para que contacten contigo, que esto es una cosa que hemos tenido ganas de hacer siempre, pero cuando queráis, chicos, una red de apoyo de padres, padrastros está abierta para vosotros. Y con esto creo ya que nos despedimos, ¿verdad, Berta? Nos despedimos hasta el siguiente episodio, Parte donde 2. vamos a profundizar en esto, porque a veces, como contaba Juanma, los padres van encontrando su manera, ¿no?, de proteger a sus hijos sin desproteger a su pareja y a la inversa. Pero después vemos que hay otros padres que están muy estancados manteniendo un aspecto de familia con su primera relación, mientras mantienen una segunda relación con la madrastra. Hablamos de padres que proveen todo a nivel económico, padres que siguen acudiendo a la casa de su ex para despertar a los niños, para acostarlos. Parece que hacen planes conjuntos los fines de semana, es decir, a veces da la sensación a muchas madrastras que tienen una pareja que está jugando a las casitas con su ex, y de esto, que es una problemática mucho más compleja, donde el conflicto está mucho más enquistado, vamos a hablar en profundidad en el siguiente episodio, la segunda parte. Yo hasta Muchísimas aquí gracias. me despido llena de agradecimiento. bueno, Hasta la luego. próxima. Hasta luego.